Reporte 100. Hay una manifestación a la que están convocando, sobre todo la Marea Rosa. Xóchitl Gálvez apoya esta manifestación y las organizaciones civiles que apoyaron la candidatura de Xóchitl Gálvez, una manifestación el próximo domingo a las 11 de la mañana en el Instituto Nacional Electoral, en las instalaciones del INE, para exigir que no se dé sobrerepresentación a Morena y sus aliados. Y le agradezco a Leonardo Valdés, expresidente del Instituto Federal Electoral, que esté con nosotros esta mañana. Leonardo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, qué gusto saludarlo. A ver, ¿cómo se reparten las pluris? ¿Se reparten a partir del porcentaje de la votación obtenida por partido político, a partir del porcentaje de la votación obtenida por coalición, o a partir del número de distritos de mayoría ganados por partido o ganados por coalición? ¿Qué es lo que dice la ley al respecto, Leonardo? A ver, todos esos elementos que acaba usted de señalar intervienen. Sí. Pero lo que es más importante, y por lo que varias organizaciones de la sociedad civil están llamando a esta concentración el domingo 11 de la mañana frente a las oficinas del INE, y también se está haciendo el llamado para que concentraciones equivalentes se realicen el domingo a la hora que las personas lo decidan, frente a los institutos electorales de los estados, porque este es un tema nacional, no es un tema solamente de la capital de la República, es un tema que nos atañe a los ciudadanos de todas las entidades de la República. Y nos atañe porque justamente, además de los elementos que usted señaló, el principal elemento para la distribución de las diputaciones de representación proporcional es el voto ciudadano. Sí. Se nos olvida, lamentablemente, que nosotros, las y los ciudadanos, votamos por los diputados de representación proporcional. Incluso ha habido campañas diciendo que esos diputados no representan a nadie, que no son electos, y eso es falso. Sí votamos por ellos. Cuando nos entregan la boleta, la casilla electoral para la elección de diputados, al frente vienen los candidatos de los partidos y de las coaliciones para ser diputados de mayoría relativa, uno en cada distrito, son 300 distritos a nivel nacional. Y atrás vienen las listas de los partidos que han sido, las listas de candidatos que han sido registrados para ser electos por el principio de representación proporcional. Esas listas, que son 200 curules las que se distribuyen, están fragmentadas en 5 regiones. El término técnico es espantoso, circunscripciones se llaman. Sí. Son 5 grandes regiones en las que se divide el país, 5 regiones geográficas. Entonces, los ciudadanos votamos, los ciudadanos le damos a los partidos y a las coaliciones nuestra preferencia cuando cruzamos la boleta, y estamos dándole una preferencia doble. Le estamos diciendo a la autoridad electoral: a este, si tiene la mayoría, a este del frente de la boleta, que es el candidato uninominal, a este, si tiene la mayoría, entrégale la diputación del distrito. Sí. Pero acumula todos los votos que reciban esos partidos o coaliciones para entregarles diputados de representación proporcional también, en proporción a los votos obtenidos en la región, en la circunscripción. Sí. Ese es el planteamiento. Ese sistema lo tenemos vigente desde los años 70, fue sufriendo modificaciones para mejorar, por supuesto, con reformas en 1986, en 1996. El esquema básico que hoy tenemos es de 1996. Sí. El debate que hoy está abierto tiene que ver con cómo interpretar, es el artículo 54 de la Constitución el que establece los criterios, las normas para hacer la asignación de diputaciones de representación proporcional.
que no se puede hacer hasta que estén firmes las 300 elecciones de diputados de mayoría. Esto quiere decir, después de que el tribunal haya conocido de las impugnaciones que hagan partidos o ciudadanos a los resultados de la votación en los 300 distritos. Eso se supone que el Tribunal Electoral va a terminar por ahí de antes del día 20 de agosto y va a decir, bueno, ya, los 300 distritos están juzgados y está firme que tantas diputaciones de distrito le tocan a tal partido, a tal coalición. Es más, es a coaliciones a las que se les va a entregar porque fundamentalmente participaron coaliciones. Sí. 2 grandes coaliciones y un partido que participó de manera individual. Entonces esos 300 distritos, 300 diputaciones, el tribunal va a decir, quedan asignadas de tal manera para las coaliciones, el partido que participó de manera individual. Sí. Eso además tiene una consecuencia sobre los votos. ¿Por qué? Porque en esos juicios que desahoga el Tribunal Electoral puede anular casillas. Sí. Y si anula casillas, anula votos. Entonces el cómputo original que hizo el INE en cada uno de los distritos de cuántos votos sacó cada partido, cada candidato, cada coalición, puede modificarse. Por eso no se puede hacer el cálculo de asignación antes de que estén firmes los 300 distritos, en términos de cuántas diputaciones le toca a cada coalición, a cada partido, y cuántos votos de representación proporcional le corresponde a cada coalición, a cada partido. Sí. Por eso ya la agenda está muy clara. El día 20 de agosto la comisión del INE, que es la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, va a discutir el proyecto de asignación y ya la consejera presidenta, la licenciada Tadei, por cierto, de allá de Hermosillo, sí, anunció que el día 23 va a ser la asignación. Bien, sí. Todos estos datos son muy importantes, Juan Carlos, porque voy a la pregunta, a la respuesta específica a la pregunta que me planteó. Dice el artículo 54 en su fracción primera, para que a un partido se le asignen, se le reconozcan diputaciones de representación proporcional, tiene que demostrar que registró candidaturas de mayoría relativa en al menos 200 de los 300 distritos uninominales. Ese requisito se puso en la reforma de 1986 porque el partido mayoritario en aquel entonces decía, ay, sí, un partido muy chiquito que no presente candidatos de mayoría, pues no tiene derecho a que le demos diputados de representación proporcional. Entonces tiene que ser un partido grande, nacional, que por lo menos compita en 200 distritos. Ese es un requisito que está ahí, fracción primera de la Constitución. Luego, fracción segunda dice solo a los partidos que superen el 3% de la votación. En esta elección de 2024 hay uno que no supere ese porcentaje, que es el PRD, que pierde el registro, no tendrá diputaciones de representación proporcional. Sí. Luego, fracción cuarta dice: ningún partido podrá tener más de 300 diputados por ambos principios, o sea, por mayoría y por representación proporcional. Y fracción quinta dice: puede haber sobrerepresentación, puede ser que algún partido tenga una proporción más alta de diputados que la proporción de votos que obtuvo, pero hay un tope para eso y es el 8%. Sí. No puede haber una diferencia. Si sacó el 20% de la votación, no puede tener más del 28%
de la representación en la Cámara de Diputados. Y entonces, ¿cómo calcular, Leonardo, las diputaciones plurinominales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, si fueron en conjunto en algunos distritos, siglados algunos por Morena, siglados algunos por el PT, siglados algunos por el Partido Verde, en otros distritos fueron de manera individual, siglados nada más por Morena, sin el PT y sin el Verde, en algunos otros nada más fue el Verde solo o el PT solo? ¿Cómo sacar el cálculo si se hizo un masacote? Pues esa es la pregunta clave. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, por ejemplo, el distrito 5 lo gana Diana Karina Barreras, postulada por Morena, PT y Partido Verde. Diana Karina es esposa de Sergio Gutiérrez, por cierto. Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, pero ella siglada por el Partido del Trabajo. Esos votos que obtuvo Diana Karina Barreras se le cuentan al Partido del Trabajo porque fue siglada por el Partido del Trabajo, o se reparten entre Morena, PT o Verde. ¿Cómo funciona? A ver, los votos que obtuvo ella para su candidatura la hacen, si tiene la mayoría, la hacen diputada. Ya es diputada, pero y los votos, si fue siglada por representación, los de representación proporcional le cuentan al PT. Al PT. Porque fue siglada por el PT. Y le decía que aunque apareció con los logos de Morena y del Partido Verde. Sí, esta pregunta es clave justo porque el debate que se está desarrollando, que es un debate muy interesante, muy importante, es si debemos de aplicar la legislación a la letra o si debe haber una aplicación sistemática y funcional. A ver, ¿cómo le aplicó usted, Leonardo Valdés, cuando fue presidente del IFE? A usted le tocó la elección del 12, ¿no? Ahí había una coalición, Compromiso por México, PRI, Partido Verde. Según los datos del propio INE, PRI y Partido Verde tuvieron 38.5% de la votación, ganaron en coalición 177 de 300 distritos y obtuvieron 241 diputados en conjunto de 500, es decir, el 48.2% de la Cámara. Con el 38.05% de la votación obtuvieron PRI Verde 48.2%. Es decir, una diferencia de 10.15% entre el porcentaje de votación obtenida por coalición y el porcentaje de la Cámara ya con las pluris incluidas. Ahí, cuando usted le tocó ser presidente del IFE, ¿cómo consideró dar las diputaciones a Compromiso por México, PRI y Partido Verde? A ver, en aquel entonces el tema era que el 8% de sobrerepresentación no se podía dar si se llegaba a tener mayoría absoluta de la Cámara por parte de una coalición, lo cual no sucedió. El PRI y el Verde en coalición no llegaron a tener más del 51% de la representación. Entonces, digamos que el espíritu constitucional se respetó, a pesar de que, porque la mayoría de los consejeros así lo acordó, se les aplicó la distribución por partido y no por coalición. ¿Qué es lo que quiere Morena hoy? Que se reparta por partido y no por coalición. Sí. Y ahí es donde está el tema de la interpretación de la ley. Y luego le van a decir a usted, Leonardo, pues usted cuando fue presidente del IFE repartió por partido y ahora está en contra de que se reparta por partido. Nada más que era otra ley. ¿Era otra ley? LEGIPE. Sí. No era la LEGIPE, era el COFIPE. Sí. Y el COFIPE no decía lo que hoy dice la LEGIPE. El artículo 5 de la LEGIPE dice que la interpretación de la norma debe ser gramatical, sistemática y funcional. Eso el COFIPE no lo decía solo gramatical. Ahora, el Consejo General del INE puede además hacer una interpretación sistemática y funcional, y eso es importante por lo siguiente. En estricto sentido gramatical, el Consejo General del INE no debió haber registrado las listas regionales de los tres partidos que forman la coalición
Sigamos Haciendo Historia, y tampoco las listas regionales de los otros 3 partidos que formaron la coalición Fuerza y Corazón por México. Sí. ¿Por qué? Porque ambas fueron coaliciones parciales y con el siglado, que además eso tampoco existía en el COFIPE, ahora sí existe en la LEGIPE, el siglado de qué partido es el que postula a cada uno de los candidatos. Ahora, con el siglado, queda claro que ninguno de los 3 partidos de la coalición, de las 2 coaliciones, cumple con ese requisito de la fracción primera del artículo 54, haber registrado 200 candidatos de mayoría relativa. Si nos vamos al convenio de Sigamos Haciendo Historia, por el siglado, ellos postularon de manera conjunta de los 300 distritos 260. Sigló Morena 143, el PT 46 y el Verde 71. Esto quiere decir que en 40 distritos de los 300, cada uno de los partidos postuló un candidato independiente, un candidato que no iba en coalición, un candidato que iba solo por el partido. O sea que si a los 71 que sigló en el convenio el Verde les agregamos esos 40 que son suyos, solo del Verde, tiene 111. Registró 111 de mayoría relativa. Sí. El PT, que registró 46 en el convenio, con los 40 que registró solo, tiene 86. Y Morena, que registró en el convenio 143, tiene 183 con el convenio. Esto quiere decir, ninguno de los 3 partidos cumple con el requisito de la fracción primera del artículo 54. Sí. Registrar 200 candidatos de mayoría relativa. Sin embargo, el Consejo General del INE le dio registro a sus candidaturas de representación proporcional y lo hizo bien. ¿Por qué? Porque no se fue a la interpretación gramatical, se fue a la interpretación sistemática y funcional. Y dijo, si estos partidos traen 260 candidatos en común en su coalición y 40 cada uno de los partidos, entonces cumplen con el requisito de tener al menos 200 candidatos de mayoría relativa. O sea que de acuerdo al criterio sistemático, en la fracción primera le dio trato de coalición, sí, no de partidos en lo individual. ¿Sí? Vamos a la fracción cuarta. Ningún partido o coalición puede tener más de 300 diputados. Es el primer tope que tiene la legislación. Sí. Esto quiere decir que se interpretó en la fracción primera, el INE, que la coalición es un solo partido. En la fracción cuarta le tiene que dar el mismo tratamiento y debe resolver que a las mayorías relativas que obtenga, que creo que son como 260, les podrá agregar diputados de representación proporcional, pero hasta el tope de 300, ni uno más. Sí. Porque eso dice la Constitución. Y aquí lo importante es por qué dice la Constitución eso. Y eso está clarísimo en la iniciativa, los criterios, los principios con los que se presentó esa reforma en 1996. Y esos criterios son clarísimos. Dice la iniciativa, de lo que se trata es que ningún partido tenga la cantidad suficiente de diputados para modificar por sí solo la Constitución. Sí. Y lo que debemos leer, y así se leía siempre, es que ningún partido o coalición tenga más del 66% de los diputados, que son 334, para modificar por sí solo la Constitución. O sea, el principio que tutela esta fórmula constitucional de topar la representación partidaria en la Cámara de Diputados es que nadie por sí mismo
una fuerza política pueda modificar la Constitución, porque la Constitución es de todas y de todos. Sí. Es de los que ganaron, es de los que perdieron, es de las ciudadanas que votaron, de las ciudadanas que no votaron, de los ciudadanos que votaron por la oposición, en fin, es de todos. Entonces, si se da esta interpretación que nos dice Leonardo Valdés, expresidente del IFE, en los términos que usted lo está comentando por parte del actual INE, ¿cuántos diputados tendrían Morena, PT y Partido Verde Ecologista? Si ganaron 256 de mayoría, ¿cuántos diputados de representación proporcional les tocaría entonces? Dice la secretaria de Gobernación que les tocaría 373. De 373 bajaría ¿a cuánto? 300. A 300, máximo 300. Porque ese es el tope que dice la fracción cuarta del artículo 54 de la Constitución. Y los otros 200 serían para PRI, PAN, PRD, bueno, PRD no, PRI, PAN, MC. Y bueno, el PRD claro. si ganó de mayoría los que haya tenido de mayoría. Sí, claro, MC entiendo que ganó en un distrito. Sí. Los otros partidos en coalición ganaron en otros distritos. Y lo que dice la ley es, una vez que le diste hasta el tope de 300 diputaciones de mayoría al partido o coalición mayoritaria, el resto de las diputaciones que quedan, que en este caso serían 44 de las 200, sí. O sea, quedan 156. Esas 156, dice la ley, distribúyelas a los otros partidos que no son mayoritarios en función de los votos obtenidos en las 5 circunscripciones, en las 5 regiones. Sí. Y ahí yo pienso que el INE tendría que ocupar el mismo criterio. Y si el INE si el INE usa el criterio de 2018, porque en 2018 les dieron 308 diputados. Ganaron 220 distritos, ganó Morena, PT y Partido de Encuentro Solidario o Social. Tuvieron 43.5% de la votación. Ya con las pluris les dieron el 61.6% de la Cámara. Les dieron más de 308 de 500 diputados. El INE puede decir, pues si en 2018 ya lo hicimos así, lo vamos a volver a hacer ahora en 2024. Y es el INE de Lorenzo Córdoba. Sí, ahí lo que pasa es que había un problemita, que el siglado que está en la ley no fue riguroso. Sí. Y además, bueno, hubo muchas voces en la sociedad civil que se levantaron y que exigieron que eso se corrigiera. Un ejemplo es claro, el señor Mario Delgado, él fue postulado como candidato del PT. Sí. En 2018. Al día siguiente de tomar protesta como diputado federal, se integró al grupo parlamentario de Morena, pero no solo se integró al grupo parlamentario de Morena, fue electo coordinador del grupo parlamentario de Morena. O sea, eso fue un fraude a la ley. ¿Cómo es posible que alguien que es siglado por un partido acabe siendo el coordinador y después el presidente del partido distinto al que lo sigló? ¿Qué fue lo que hizo el INE de Lorenzo Córdoba después de 2018? Estableció una norma que no es legal, pero sí es una norma reglamentaria, para que el INE pueda verificar la militancia efectiva de los candidatos siglados. Sí. Esto quiere decir que aquello que sucedió en aquel entonces ya no puede volver a suceder. ¿Y ya no pasó en el 21 ni en el 24? Y ya no pasó en el 21, ni debe pasar en el 24. Sí, claro. En el 21 la sobrerepresentación de la coalición mayoritaria, que fue la misma que ahora, sigamos haciendo historia, es de 7.5%. Sí. O sea, sí se corrigió una deficiencia, déjenme calificarla así, de aplicación de la norma que se cometió en 2018. Sí. Ahora, el tema es que ni en 12, ni en 18, ni en 15, ni en 21,
estaba en juego la mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Sí. Estaba en juego la mayoría simple. Y bueno, pues la mayoría simple también es importante, porque las leyes secundarias se pueden aprobar por mayoría simple. El presupuesto de egresos de la Federación se aprueba por mayoría simple. O sea, es importante para un partido, para una coalición, tener mayoría simple. Pero eso es lo que estaba en juego en aquellas elecciones, en las que a mí me tocaron, 2009, 2012, la coalición del PRI con el Verde, lo que querían era mayoría simple, y no lo obtuvieron. Aplicamos los criterios de la ley para que tuvieran una representación equilibrada respecto aunque en el 15 sí se la dieron a la alianza PRI-Verde, ¿no? La mayoría simple. En el 15 sí la dieron. En el 15 sí a la alianza PRI-Verde sí le dieron la mayoría simple, ¿no? En la alianza... En el 15. Sí, en el 15 PRI-Verde tuvieron 250 de 500 diputados. 250, les faltó uno para tener la mayoría simple. Ah, uno, es cierto. Porque son 251. Se quedaron a uno, pues. A uno. A veces así. Seguramente lo consiguieron. Es posible, porque ya después, cuando son diputados, hacen negociaciones y convencen a personas. Leonardo, se me acaba el tiempo. Está muy interesante la plática, pero aquí me están ya cortando. Leonardo Valdés, el próximo domingo, entonces 11 de la mañana, en el INE es la manifestación. En el INE, invitamos a todas las ciudadanas y los ciudadanos que estén preocupados por este tema, que quieran defender la legalidad democrática, para que se concentren también frente a las oficinas de los institutos electorales de los estados y las capitales de la República. Gracias, Leonardo, como siempre. Un fuerte abrazo. Es el expresidente del IFE, Leonardo Valdés. Reporte 100.